Bueno, muchachos, buenas tardes. Les doy la bienvenida para el curso de biología. Como ven en la lámina, vamos a llevar el curso de biología. La clase de ahora está a mi cargo, mi nombre es Alberto López, ¿no? Entonces de repente nos vamos a volver a encontrar en otras clases del mismo curso, ¿no? Pero su horario del curso siempre es el mismo, ¿no? Va a ser los jueves, las 2 primeras horas, ¿no? Las 2 primeras horas. Unos breves segundos solamente para indicarles más o menos qué temas vamos a abarcar a lo largo del curso, ¿no? A lo largo del curso ustedes van a recibir todos los ítems que les proponen en el temario, ¿no? En el temario del prospecto de admisión. Ahí vamos a desarrollar esos puntos, de tal manera que ustedes puedan tener un panorama general del curso para que puedan enfrentar con éxito el examen de admisión. Recuerden también que cuando enfrenten su examen, traten de absolver primero las preguntas más sencillas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no dejen de lado ningún punto suelto en cualquiera de los cursos, ¿no? El no contestar una pregunta difícil te quita el mismo puntaje que el no contestar una pregunta sencilla. El tema de ahora es un poquito amplio, ¿no? Es un poquito amplio, entonces vamos a tratar de empezar de una vez para que podamos llegar a tiempo con el tema de hoy día. Muy bien, entonces el tema es primero general, vamos a hacer unas definiciones generales y luego vamos ya a pasar a hablar de las moléculas en los seres vivos. Eso es lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? Vamos a hablar de la biología en general, dominios de la biología, el método científico, ¿no? Cuáles son las partes del método científico. Luego ya vamos a entrar en sí al curso, ¿no? Los seres vivos, características de los seres vivos y finalmente vamos a mencionar y desarrollar las principales características de los elementos y moléculas químicas que están formando parte de la materia viva, ¿no? Esto es la composición química de la materia viva. Esos son los puntos que nosotros vamos a ver hoy día, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con definición de biología y sus dominios. La biología viene de dos voces, ¿no? Dos voces. Bios, que es vida, logos, que viene a ser el tratado o estudio, ¿no? Entonces, etimológicamente, biología significaría el tratado de la vida, el estudio de la vida, ¿no es cierto? En otras palabras, es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que sea vida, ¿no? Entonces, dos voces, ¿no? Bio, vida, logos, tratado, estudio. Etimológicamente, entonces, la biología viene a ser la ciencia de la vida, ¿verdad? Es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, es la ciencia que se encarga de estudiar a la vida. ¿Quién propone por primera vez el término de biología? Quien propone por primera vez el término de biología es este señor. Este señor es Lamarck. Este señor es Lamarck. Entonces te pueden preguntar, ¿verdad? Te pueden preguntar, ¿quién propone, utiliza por primera vez el término biología? Lamarck. Ahora, de repente en las alternativas no te viene el término Lamarck, te puede venir su verdadero nombre. ¿Cuál es el verdadero nombre de Lamarck? El verdadero nombre de Lamarck es Jean-Baptiste de Monod. Ese es su verdadero nombre. Cualquiera de los dos nombres te va a venir, no te va a venir los dos, te va a venir uno, Lamarck o Jean-Baptiste de Monod. ¿Quién es este señor? ¿Quién propone por primera vez el término biología? ¿Cuándo utiliza este término? Este término lo utiliza en el año 1802. En este año recién se emplea la palabra biología por Lamarck, ¿no? Entonces, Lamarck, cuyo verdadero nombre es Jean-Baptiste de Monod, utiliza o fue quien acuña por primera vez el término biología para referirse justamente a aquella ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, ¿no? A aquella ciencia que se encarga de estudiar todo lo concerniente a lo que es vida. Entonces, Jean-Baptiste de Monod, Lamarck fue quien acuña por primera vez el término biología, ¿no? Este señor es Lamarck y fue él, ¿no?,
quien utiliza por primera vez el término biología, ¿no? Él se refería con que la biología, ahí utiliza por primera vez el término, comprende todo lo que se relaciona con los cuerpos vivientes, es decir, los seres vivos, su organización, su desarrollo, su composición, etc. Entonces, a él le vamos a deber el término de biología. La palabra biología fue acuñada por Lamarck, cuyo verdadero nombre, insisto, es Jean-Baptiste Monod. No te van a venir las dos alternativas, te va a venir una. Una de las dos te va a venir. Si es que te preguntaran, ¿no?, ¿quién utiliza por primera vez el término biología? Muy bien, entonces tenemos, biología es la ciencia de la vida, se encarga de estudiar a los seres vivos. Ahora, esta ciencia, esta biología, está separada en áreas, ¿no? Está separada en ramas. Esas áreas, esas ramas de la biología, se les suele llamar también dominios. Dominios, áreas o ramas de la biología. Es cómo está separada la biología para estudiar a los seres vivos, ¿no? Esos son los dominios de la biología. Entonces, la biología estudia a los seres vivos y lo hace separado en áreas. ¿Cuáles son esas áreas? A ver, veamos. Una de ellas es la bioquímica. ¿Qué va a estudiar la bioquímica? La bioquímica va a estudiar todo lo que sea moléculas presentes en los seres vivos, ¿no? Todo lo que sea moléculas que están presentes en los seres vivientes. El estudio de las moléculas, las características de las moléculas presentes en los seres vivos, es objeto de estudio de la bioquímica. Biofísica, todo lo que tenga que ver con energía presente en los seres vivos. Transferencia de energía, pérdida de calor, ganancia de calor, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con energía en los seres vivos, lo estudia la biofísica, ¿no? Gasto de energía, etcétera. La biología celular, bueno, esto es sencillo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con célula, características, estructura de la célula. Antiguamente se solía utilizar el término citología. Pues de repente ustedes encuentran el término citología, se refiere a la biología celular, solamente que el término citología está siendo desplazado por el término biología celular. Histología, tejidos, todo lo que sean tejidos. Embriología, bueno, eso también es sencillo, ¿no? El desarrollo embrionario de los seres vivos, ¿no? Las etapas embrionarias de los seres vivos. La paleontología, todo lo que sean fósiles, el estudio de fósiles. ¿Por qué es importante estudiar fósiles? Porque acuérdense que los fósiles son restos de un organismo primitivo, ¿no? Entonces nos permite comparar cómo fue ese organismo primitivo con los organismos actuales. La paleontología entonces se encarga de estudiar fósiles. Taxonomía, clasificación de los seres vivos. A qué reino pertenece, a qué familia pertenece, qué especie es, cuál es su nombre científico, etc. La ecología se encargará de estudiar a los seres vivos y su relación con su entorno, ¿verdad? Cómo se relacionan los seres vivos entre sí y su entorno. Eso estudia la ecología, ¿no? De eso se encarga de estudiar la ecología. Virología, virus, a pesar de que los virus no son propiamente seres vivos, ¿verdad? Pero sí están afectando a los seres vivos, ¿no? Entonces la biología toma el estudio de los virus justamente porque su presencia afecta a los seres vivientes. Bacteriología, estudio de bacterias. Protozoología, estudio de protozoarios. Micología vendría a ser el estudio de hongos, ¿no? El estudio de hongos. La micosis, ¿qué es? Una infección por hongos, ¿no es cierto? Un antimicótico es un fármaco contra hongos. Micología es el área de la biología que se encarga de estudiar a los hongos. Botánica, todo lo que sea plantas. Zoología, animales. La etología es el estudio del comportamiento, ¿no? Es el estudio del comportamiento. La genética, los mecanismos hereditarios, ¿verdad? Los patrones de la herencia, ¿no? Es una rama que ahorita está en pleno auge, ¿no? La evolución es una rama que se encarga de estudiar los cambios de adaptación que han tenido las especies a lo largo del tiempo, ¿no? Cambios que le han permitido su sobrevivencia. Entonces, esos cambios que han tenido las especies a lo largo del tiempo para poder sobrevivir,
es objeto de estudio de la evolución. Como ven, todos estos de aquí son dominios, ¿no es cierto? Y cada uno va a estudiar a los seres vivos. Cada uno con sus propias características desde su punto de vista, pero todos estudian a los seres vivos. La cuestión aquí es saber reconocer, ¿verdad? Saber reconocer. Ahora, de repente me pueden hacer una pregunta directa en el examen, ¿no? Te pueden preguntar, ¿el dominio de la biología que se encarga de estudiar hongos es? Micología. Pero de repente te preguntan de manera indirecta, ¿no? De repente la pregunta va a manera de un ejemplo, ¿no? Se encarga de estudiar el comportamiento reproductivo de las alpacas. Yo ya veo el término comportamiento, sería etología. No va a ser ni la zoología, ¿verdad? Ni la ecología, ¿no? Porque ya me están diciendo se encarga de estudiar el comportamiento, ya el resto es adicional. Ya me dijeron comportamiento, ¿quién estudia el comportamiento? La etología, etcétera, ¿no? Entonces, todos, ¿sí? Todos estos, repito, son dominios de la biología. Vienen a ser las áreas o ramas bajo las cuales se ha separado la biología para que ésta pueda estudiar a los seres vivos, ¿no? Entonces, esos son los dominios, esas son las ramas de la biología. Muy bien, entonces ya tenemos que biología se encarga de estudiar a los seres vivos, ¿no? Tenemos también que para estudiar a los seres vivos, esta ecología está separada en áreas, está separada en ramas. Y todas estas áreas, todas estas ramas se encargan de estudiar a los seres vivos bajo su propio punto de vista. Para estudiar a los seres vivos, la biología utiliza un método. Ese método es el método científico. Toda ciencia utiliza el método científico para poder estudiar o analizar a su objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio de la biología son los seres vivos. ¿Cómo hace la biología para estudiar a los seres vivos? Utiliza el método científico, ¿no? Utiliza el método científico. El método científico está separado en una secuencia, ¿no? Está separado en una secuencia. Y esa secuencia siempre va a tener el siguiente orden, ¿no? Todo método científico, ¿no? Todo método científico se inicia con la observación. ¿No? Se va a iniciar con la observación. Esa es la primera parte del método científico. Luego está la hipótesis. Después de la hipótesis sigue la experimentación. ¿No? Después está la experimentación. Luego están los resultados. Y finalmente vamos a tener las conclusiones. Esa es la secuencia del método científico. Primero observación, luego hipótesis, experimentación, resultados y conclusiones. Siempre en ese orden, ¿no? Siempre en ese orden. Observación, hipótesis, experimentación, resultados y conclusiones. ¿Qué implica la observación? En la observación, yo voy a identificar lo que voy a estudiar. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a analizar en sí? ¿No es cierto? Lo primero que tengo que hacer es identificar qué cosa voy a analizar, qué cosa voy a estudiar. Ya voy a estudiar los seres vivos, pero qué cosa, ¿no? ¿Qué parte de los seres vivos? ¿Qué mecanismo involucraron los seres vivos? Etcétera. Y eso está dentro de la observación. ¿Qué más caracteriza la observación? Que esta observación tiene que ser imparcial. ¿Qué significa que sea imparcial? Que nuestros sentimientos no tienen por qué estar influenciando en la observación. Nuestras emociones, nuestras simpatías, nuestras antipatías, nuestros miedos, nuestros temores, etcétera, no tienen por qué estar afectando, influenciando en nuestra observación. La observación tiene que ser totalmente imparcial, tiene que ser objetiva.
Si yo tengo miedo a las víboras, yo no puedo partir de una observación y decir que toda víbora es agresiva, porque yo estoy haciendo ahí ya estoy siendo prejuicioso, ¿verdad? Así yo tenga miedo a las víboras, mi observación tiene que ser totalmente imparcial, ¿no? Totalmente imparcial. Pues tiene que ser imparcial. ¿Qué más? Toda observación tiene que ser registrada, si no, no tiene validez. Toda observación se tiene que registrar. Puede ser con un video, con una fotografía, un esquema, un dibujo, una grabación, anotaciones, gráficos, etc. Pero siempre se tiene que registrar. Y finalmente, la observación siempre culmina en una o más preguntas, ¿no? Siempre va a culminar en una o más preguntas. Nos estamos preguntando por qué ocurre, cómo ocurre, etc. Pero siempre culmina en una o más preguntas. Observación. Entonces, yo identifico lo que voy a estudiar, la observación tiene que ser imparcial, se tiene que registrar y debe culminar en una o más preguntas. Una vez que ya hemos observado lo que voy a estudiar, pasamos a la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis vendría a ser una posible respuesta. ¿Pero una posible respuesta a quién? Una posible respuesta a la pregunta. La observación siempre termina en una o más preguntas. Bien, entonces en la hipótesis yo voy a plantear una posible respuesta. Es un supuesto, ¿no? Es algo teórico, ¿no? Es una suposición, ¿verdad? Es una posible respuesta a esa pregunta. Pero es algo teórico, lo estoy suponiendo. Pero ahora lo tengo que demostrar. Y para demostrar tengo que diseñar un experimento. Entonces, ahí pasamos a la tercera parte, que es la experimentación. En la experimentación yo tengo que diseñar, ¿verdad?, un experimento, por ejemplo, que me permita demostrar si es que la hipótesis es cierta o es falsa. Dependiendo del estudio, yo puedo diseñar un experimento determinado, ¿no? Pero la idea aquí es tratar de demostrar mediante un experimento, ¿no?, o mediante un diseño, si es que esa hipótesis es cierta o es falsa. En ciencias de la salud, por ejemplo, la parte de experimentación se suele hacer en grupos. Se separan grupos, y en este caso serían animalitos, porque en los animalitos generalmente nosotros probamos si un fármaco es eficaz, si un nutriente tiene ciertas cualidades, ¿no?, etc. Y esos grupos suelen ser dos, por lo general, ¿no? Vienen a ser el grupo control y el grupo de experimentación. El grupo control y el grupo de experimentación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que al grupo de experimentación yo le voy a suministrar, yo le voy a dar lo que quiero probar. Al grupo control no. Al grupo de experimentación sí. Por ejemplo, vamos a suponer que yo he observado que el fármaco X, ¿no?, un fármaco X, regenera tejidos. Entonces yo puedo suponer que el fármaco X es eficaz contra, qué sé yo, por ejemplo, contra la lepra. Como regenera tejido, entonces yo puedo suponer, ya, el fármaco X es eficaz contra la lepra. Pero ahora tengo que probar, ¿verdad? Lo tengo que probar. Entonces paso a la parte de experimentación. Entonces, por ejemplo, puedo diseñar un experimento donde tengo dos grupitos de animalitos. Generalmente los animalitos que nosotros empleamos
son ratoncitos, hámsters, ¿no? Conejos, ¿no? Ratas, etc. Puede tener dos grupos de ratoncitos, los dos están enfermos de lepra, los dos grupos, pero a un grupo le voy a suministrar el fármaco X. Ese va a ser el grupo de experimentación. Al grupo control no. Porque el grupo control es aquel que no tiene lo que yo voy a probar, ¿no? ¿Para qué hago esa diferencia? Para después de algún tiempo comparar. Yo voy a comparar al grupo control con el grupo de experimentación. Si, por ejemplo, al cabo de 6 semanas yo comparo los dos grupos y observo que el grupo de experimentación no ha tenido ningún cambio, entonces podría decir, el fármaco X no está actuando. Pero si yo al cabo de esas 6, 8 semanas observo que en el grupo de experimentación ya hay una mejoría en sus tejidos, ¿no? Entonces podría deducir que sí, efectivamente el fármaco X es eficaz contra la lepra. ¿Por qué? Porque estoy comparando al grupo que le he suministrado el fármaco con el grupo que no tiene el fármaco. Ese grupo al cual tú le das lo que vas a probar se le llama el grupo de experimentación. Y lo que se va a probar se denomina en general el factor variable. Entonces, ¿qué es el factor variable? Lo que se va a probar. ¿Qué estoy probando aquí? El fármaco X. Entonces, ¿cuál va a ser el factor variable? El fármaco X. Es lo que varía entre un grupo y otro. Por eso es factor variable. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero probar si el aumento de temperatura acelera la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hago? Igual cojo dos grupos de ratoncitos, ¿verdad? A uno lo dejo a su temperatura estándar, a su temperatura normal en el bioterio, que es, por ejemplo, puede ser 22 grados centígrados, ¿no? Y al otro le aumento la temperatura al otro grupo y le coloco 30 grados centígrados. Entonces, de aquí a un tiempo, a unas horas, a unos días, voy a ver en cuál de los dos grupos hay aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero ¿cuál es el factor variable ahí? La temperatura, porque lo que yo estoy variando de un grupo con respecto a otro, en ese caso, es la temperatura. Ese es el factor variable. Entonces, ¿cuál es el grupo de experimentación? Aquel que le ha aumentado la temperatura. Esa es la experimentación. Entonces, yo diseño un experimento donde voy a tratar de probar la hipótesis. Termina esta fase, pasamos a la etapa de resultados. En los resultados es básicamente un detalle de lo obtenido. Es un detalle de lo obtenido. ¿Qué hemos obtenido, ¿no? En la experimentación? Y finalmente las conclusiones. Aquí sí, ¿no? Yo puedo determinar o valga la redundancia, concluir, ¿no? El fármaco X ha sido eficaz contra la lepra, ¿no? A determinado tiempo, en determinadas dosis. De acuerdo a la experimentación y los resultados, el fármaco X no fue eficaz contra la lepra, etc. Eso ya lo coloco aquí en las conclusiones. Esta es la secuencia del método científico. ¿Ya? Entonces, el método científico siempre tiene esta secuencia: observación, hipótesis, experimentación, resultados y conclusiones. Entonces, si es que resumimos, ¿no? Si es que resumimos, pues tendríamos lo siguiente, ¿no? Método científico. La primera etapa es la observación, ¿verdad? La primera etapa es la observación. Luego sigue la hipótesis, ¿no? Siempre en esa secuencia, acuérdense: observación, hipótesis, la experimentación, los resultados y finalmente las conclusiones. ¿No es cierto? Finalmente las conclusiones. Si es que tus conclusiones son, por ejemplo, negativas, tú puedes volver a empezar la técnica, ¿no? Variando la observación. Pero siempre es esa secuencia, ¿no? Observación, hipótesis, experimentación, resultados y conclusiones, ¿no? Y conclusiones. Ese es el método científico. Ahora, asociado a este concepto de método científico, hay dos ideas o otros dos conceptos que están relacionados.
esos dos conceptos son las teorías y las leyes. ¿Cuál es la diferencia? Una teoría es una explicación de un suceso, pero mostrando pruebas, mostrando evidencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de teorías, nosotros explicamos un suceso, un hecho, pero mostrando una prueba, una evidencia. Si las evidencias son refutadas, entonces las teorías también son refutadas. ¿Qué significa? Que las teorías pueden cambiar, ¿no? Las teorías pueden cambiar con el tiempo. En cambio, las leyes no. Las leyes se aceptan tal cual. Una ley ya no te explica el por qué, simplemente se acepta. Entonces ya no se necesita demostrar evidencias y pruebas. Por ejemplo, cuando nosotros nos hablan del origen de la vida, no nos hablan de las leyes del origen de la vida, nos hablan de las teorías del origen de la vida. Y esas teorías han ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Se refutaron las evidencias, las pruebas, entonces la teoría quedó desechada y fue sustituida por otra. Pero cuando nos hablan en genética, por ejemplo, Mendel, no nos hablan de las teorías de Mendel, nos hablan de las leyes de Mendel. Y ahí ya no tenemos que demostrar si la ley de Mendel es cierta o falsa, se acepta simplemente. Es más, las leyes de Mendel son la base de la genética. Esa es la diferencia entre teoría y ley. Entonces, asociado a este concepto de método científico, pueden estar relacionados conceptos como las teorías y conceptos como las leyes, ¿no? Conceptos como las leyes. Pero la secuencia del método científico básica es esta, ¿no? Observación, hipótesis, experimentación, resultados y conclusiones, ¿no? Que es lo que habíamos detallado hace unos minutos, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos detallado hace unos minutos. Muy bien, entonces, la biología, ya vuelvo a repetir, estudia a los seres vivos. En la biología hay áreas que se encargan de estudiar a los seres vivos, y cada una de esas áreas y la biología en general, para estudiar a los seres vivos, utiliza el método científico, ¿no es cierto? Utiliza el método científico. Pues el objeto de estudio de la biología es el ser vivo. Para estudiar a los seres vivos, la biología utiliza el método científico. Estos seres vivos, para ser considerados como tales, deben presentar ciertas características, ¿no? Todos los seres vivos deben presentar ciertas características para que sean considerados como tales, para que sean considerados como seres vivientes. Si no cumplieran con alguna de esas características, entonces no son considerados como seres vivos. Todos los seres vivos deben presentar ciertas características. ¿Cuáles son estas características que van a presentar los seres vivos? Una de ellas es el movimiento. Todos los seres vivos presentan movimiento. Ahora, el error que solemos cometer frecuentemente es decir que movimiento es netamente desplazamiento, ¿no? Y eso no es tan cierto, ¿no? Nosotros sí tenemos desplazamiento, los animales, ¿no? Pero las plantas no, ¿verdad? No se desplazan de un lugar a otro por sí solas, ¿no? Pero sí tienen movimiento. Y eso, por ejemplo, tú lo puedes observar si es que tienes una plantita en casa, ¿no? La metes a una habitación, hacia un rincón, ¿no? Y tú vas a observar cómo al cabo de un par de días, el extremo del tallo, si tú el extremo del tallo lo has colocado justo en dirección al rincón, tú vas a observar cómo al cabo de unos días ese extremo del tallo que estaba en un rincón habrá girado hacia la fuente de luz, hacia donde está la luz. ¿Qué ha ocurrido ahí? Ha habido un cambio de posición del extremo del tallo. ¿Y eso implica movimiento? Sí, implica movimiento. Movimiento en realidad es cualquier cambio de posición. Puede ser desplazamiento, que puede ser evidente, como en el caso de los animales, o de repente no tan evidente como en el caso de las plantas, pero todos tienen movimiento. Es más, dentro de las células también hay movimiento. El movimiento interno de las células se denomina ciclosis. ¿Qué viene a ser la ciclosis? La ciclosis viene a ser el movimiento interno que ocurre dentro de las células, ¿no? El movimiento interno que ocurre dentro de las células. Bien, entonces, todos los seres vivos presentan movimiento, ¿no? Todos los seres vivos presentan movimiento. Primera característica.
Segunda característica, la irritabilidad y coordinación. Esto está asociado, está relacionado con la capacidad que tenemos los seres vivos de responder ante un estímulo. Todos, absolutamente todos los seres vivos somos capaces de responder a un estímulo. El estímulo puede ser externo o interno, pero todos los seres vivos somos capaces de responder ante un estímulo. Y esa capacidad de respuesta ante un estímulo, por ejemplo, en los animales, se debe a dos sistemas. Se debe al sistema nervioso y se debe al sistema endocrino. Ahí están las hormonas. Pero en plantas, por ejemplo, no hay sistema nervioso. Entonces, ¿quién se encarga de esa capacidad de responder ante un estímulo? Simplemente las hormonas. Entonces, tanto hormonas como las señales nerviosas están participando de esta capacidad de responder ante un estímulo, de esta irritabilidad, esa sensibilidad para percibir un estímulo y la coordinación para dar una respuesta. La segunda característica es la irritabilidad y la coordinación, que, repito, está relacionada con la capacidad de responder ante un estímulo. Luego está el crecimiento. Todos los seres vivos tienen la capacidad de crecer. Crecer implica aumentar componentes, aumentar partes, aumentar volumen o aumentar número también. ¿No? Eso implica el crecimiento. Entonces, crecimiento es el aumento de sus constituyentes, de sus partes, de su volumen o el aumento en número. ¿No? O el aumento en número. La adaptación, otra característica básica de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen que adaptarse, adecuarse, tienen que saber adecuarse a su entorno, a su ambiente. Si es que no son capaces de adecuarse a su ambiente, están condenados a la extinción, ¿verdad? Si no logran adaptarse, simplemente se extinguen. ¿Qué pasó con los grandes dinosaurios? Una de las razones de su extinción es que no supieron adaptarse a los cambios bruscos que hubieron en la Tierra, ¿no? Cambios bruscos provocados por los movimientos que ocurrían en la Tierra, la caída de meteoritos, las altas temperaturas, etc., ¿no? Entonces, los dinosaurios no se lograron adaptar, se extinguieron, ¿no? Se extinguieron. Para que una especie pueda sobrevivir, tiene que saber adecuarse a nuevas condiciones que se presenten. Esa adecuación a nuevas condiciones que se presentan en su ambiente se denomina adaptación. Pueden ser cambios en su estructura, cambios en su forma, cambios en su fisiología, pero cualquier cambio que le permita adecuarse, ¿no? Está relacionado con la adaptación. ¿No? Está relacionado con la adaptación. La reproducción, otra característica básica de los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos tienen que reproducirse para poderse mantener en el tiempo. Las especies tienen que dejar descendencia si quieren sobrevivir en el tiempo. Esa capacidad de dejar descendencia viene a ser la reproducción. Toda capacidad que permita dejar descendencia toma el nombre de reproducción. ¿No? Toma el nombre de reproducción. Y esa reproducción, si se acuerdan un poco, puede ser asexual o sexual. Entonces, hay reproducción asexual y reproducción sexual. ¿Cuál es la diferencia básica? No la única, porque hay varias diferencias entre reproducción asexual y sexual. La diferencia básica es la presencia de gametos. Si el mecanismo reproductivo, si la reproducción requiere gametos para que se forme la descendencia, entonces hablamos de reproducción sexual. Pero si en ese mecanismo no se requieren gametos, entonces hablamos de reproducción asexual. Esa es la diferencia básica. Pero no es la única, hay varias diferencias. En el capítulo de reproducción se les va a hablar de esas diferencias. Pero la diferencia saltante es esa, ¿no? Presencia o ausencia de gametos. Si hay gametos, reproducción sexual. Si no hay gametos, reproducción asexual. Los humanos tenemos reproducción sexual, porque para formar descendientes necesitamos gametos. El gameto masculino viene a ser el espermatozoide, el gameto femenino viene a ser el óvulo. Entonces, reproducción, característica también básica de los seres vivos, ¿no es cierto? Característica básica de los seres vivos.
Otra característica es el metabolismo. El metabolismo viene a ser esa capacidad de poder transformar la materia y la energía, ¿no? Nosotros diariamente en los alimentos estamos consumiendo materia y energía que nuestro organismo transforma para su propio beneficio. En general, ese proceso de transformación se conoce como metabolismo, ¿no? Se conoce como metabolismo. Y si recuerdan también, el metabolismo está separado en dos fases, ¿no es cierto? Ese metabolismo está separado en dos etapas o en dos fases, que son el catabolismo y el anabolismo, ¿verdad? Si recuerdan un poco, en el metabolismo tú encuentras catabolismo y anabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Mira, relaciona siempre catabolismo con todo lo que sea degradación de moléculas. Cuando a partir de una molécula grande tú obtienes moléculas pequeñas, a eso se denomina catabolismo. En cambio, anabolismo es todo lo contrario. El anabolismo vendría a ser todo lo contrario, ¿no? El anabolismo vendría a ser la construcción. Cuando a partir de moléculas pequeñas, tú tienes moléculas grandes, ¿no? Tú vas a obtener moléculas grandes. Entonces, catabolismo y anabolismo. Catabolismo viene a ser degradación, anabolismo viene a ser construcción, síntesis de moléculas, ¿no? Te hablan de la síntesis de moléculas, es un proceso anabólico. Degradación de moléculas, ese es un proceso catabólico, ¿no? Es un proceso catabólico. Y ambos procesos están inmersos dentro de lo que es el metabolismo, ¿no? Dentro de lo que es el metabolismo. Y finalmente, los seres vivos tienen que presentar una organización específica. Los seres vivos somos sistemas, ¿no? Sistemas químicos, ¿no? En realidad somos un sistema químico y físico que está altamente organizado y de manera compleja. Entonces presentamos una organización específica. Y esa organización que nosotros presentamos está dada en niveles. Hay niveles de organización. Entonces, esa organización que presentamos los seres vivos, ¿no? Está dada en niveles. Hay niveles de organización, desde el más sencillo hasta el más complejo, ¿no? Desde el más sencillo hasta el más complejo. Entonces, ¿cuáles son esos niveles de organización de los seres vivos, ¿no? ¿Cuáles son esos niveles de organización de los seres vivos? El nivel más simple, el nivel más sencillo es el nivel atómico. Cuando nos referimos a los átomos, si solamente hablamos del oxígeno, si solamente hablamos del hidrógeno, ¿verdad? Si solamente hablamos del nitrógeno, ¿no? Entonces ahí hablamos del nivel atómico, ¿no? Ahí hablamos del nivel atómico, ¿no? Entonces el nivel atómico, ¿no? Cuando solamente nos referimos a los elementos, cuando solamente nos referimos a los átomos, viene a ser el nivel más simple, el más sencillo, ¿no? Ese es el nivel más simple dentro de la organización de los seres vivos. Nos referimos a los átomos. Pero luego estos átomos pueden asociarse. Estos átomos pueden unirse entre sí mediante enlaces químicos. Varios de estos átomos pueden unirse entre sí gracias a enlaces químicos. Entonces pasamos al segundo nivel, que es el nivel molecular. Y ahí hablamos de las moléculas. ¿Las moléculas qué vienen a ser? Asociación de átomos, asociación de elementos que están unidos mediante enlaces químicos, ¿verdad? Que están unidos mediante enlaces químicos. Entonces, por ejemplo, ¿no? La molécula de agua tiene a los elementos hidrógeno y oxígeno, unidos por enlaces químicos. Este es otro nivel, el nivel molecular. Y el resto es similar, ¿no? La asociación del nivel anterior te forma el nivel siguiente. Reunión de moléculas simples y repetidas te forma una macromolécula. Una macromolécula es una molécula de gran tamaño formada por la unión de moléculas o de unidades moleculares simples, ¿no? Formada por la unión de unidades moleculares simples. Por ejemplo, el ADN. El ADN es una macromolécula, es una molécula de gran tamaño
formada por la unión de unidades repetidas, de moléculas repetidas, que son los nucleótidos, nivel macromolecular. La reunión de macromoléculas distintas te forma el siguiente nivel, que son los complejos supramoleculares. Los complejos supramoleculares vendrían a ser la reunión de macromoléculas diferentes, ¿no? La reunión de macromoléculas diferentes. Por ejemplo, las membranas. Las membranas biológicas son complejos supramoleculares, porque tú en una membrana biológica encuentras proteínas, las proteínas también son macromoléculas, encuentras fosfolípidos, incluso puedes encontrar otras moléculas distintas, ¿no? Colesterol, carbohidratos, etc. ¿Verdad? Entonces, las membranas son, por ejemplo, complejos supramoleculares, ¿no? Complejos supramoleculares. Luego están las organelas, que vendrían a ser la reunión de varios y distintos complejos supramoleculares. Te va a formar una organela, las mitocondrias, por ejemplo, ¿no? Los cloroplastos, el aparato de Golgi, ¿no? Qué sé yo, las vacuolas, ¿no? Etcétera. Organelas. El siguiente nivel después de organelas, la reunión de organelas, ya te forma la célula. Ya te forma la célula, el nivel celular, ¿no? Ya te forma la célula. La célula vendría a ser, ¿sí? La célula vendría a ser la reunión de organelas distintas. En una célula tú encuentras organelas diferentes, ¿verdad? Sea célula animal, sea célula vegetal, tú vas a encontrar organelas diferentes. Y luego tienes reunión de células que comparten quizás un mismo origen, participan de una misma función, te forma el tejido, el nivel tisular, ¿no es cierto? El nivel tisular, tejido. Reunión de tejidos, te forma el órgano, nivel organológico, ¿no? Nivel organológico, ¿no? Entonces, reunión de células, te forma el tejido. Reunión de tejidos, te forma un órgano, los diferentes órganos que tenemos. Reunión de órganos que colaboran, participan de la misma función, te forma el siguiente nivel, el nivel sistémico, los sistemas. Por ejemplo, el sistema digestivo, ahí nosotros encontramos varios órganos, ¿no? El estómago, el hígado, el páncreas, los intestinos, etc. Y reunión de diferentes sistemas en un solo ente, te forma el individuo, ¿no? Te forma el individuo. ¿Ahí terminan los niveles? No. Conjunto de individuos que son de la misma especie te forman la población. La población viene a ser el conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? Conjunto de individuos de la misma especie. Reunión de poblaciones diferentes que están habitando el mismo lugar, ¿no? Reunión de poblaciones distintas que habitan el mismo lugar, te forma el siguiente nivel, que es la comunidad, ¿no? Que es la comunidad. Por ejemplo, en una comunidad de aquí tú encuentras serpientes, halcones y ciervos. Comunidades, más su entorno, más su ambiente, más su espacio, te forma el ecosistema. En un ecosistema tú encuentras, además de las comunidades, encuentras los factores que son abióticos, el agua, el aire, ¿verdad? El pasto, el suelo, el oxígeno, etc. Esa asociación entre comunidades más su entorno forma el ecosistema. La reunión de ecosistemas de la Tierra se denomina ecósfera. ¿Qué es la ecósfera? Reunión de ecosistemas en la Tierra. Y las zonas de la Tierra donde desarrollan los seres vivos, finalmente constituye la biosfera. Es la superficie de la Tierra donde pueden desarrollar los seres vivos. Esa es la biosfera. Esos son los niveles de organización, ¿no? Esos son los niveles de organización de los seres vivos. El más simple, el nivel atómico. El más complejo, la biosfera.
Biosfera y ecosfera son los más complejos. Ahora, ¿todos los seres vivos tienen estos niveles? Hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Por ejemplo, los organismos unicelulares, ¿no? Los organismos unicelulares están formados por una sola célula. Entonces, si están formados por una sola célula, no pueden formar ni tejidos, ni órganos, ni sistemas. Pero esa única célula es el individuo. Y si hay individuo, hay población, hay comunidad, ¿verdad? Hay ecosistema, etc. Lo único que no forman son estos tres. Por ejemplo, las bacterias. ¿Las bacterias tienen nivel tisular? No. ¿Tienen nivel organológico? No. ¿Tienen nivel sistémico? No. ¿Pero tienen nivel individual? Sí. Porque esa única célula es el individuo. Y si hay individuo, hay población. Si hay población, hay comunidad, etc. Solamente no tienen estos tres. Lo mismo pasa con los protozoarios, que son organismos unicelulares, las levaduras, que son organismos unicelulares. Todo organismo unicelular no forma ni tejidos, ni órganos, ni sistemas, pero el resto sí. Y la otra excepción son las plantas y animales inferiores. Dentro de las plantas inferiores están las algas, por ejemplo. La mayoría de algas son multicelulares, pero a pesar de ser multicelulares no han logrado diferenciar tejidos. Entonces tampoco tienen ni tejidos, ni órganos, ni sistemas. Vendrían a ser individuos. Población, comunidad, el resto sí. Y dentro de los animales inferiores están las esponjas. ¿Ya? Están las esponjas, que tampoco han logrado formar ni tejidos ni órganos verdaderos. Pero después el resto de organismos sí tienen todos los niveles. ¿Ya? El resto de organismos sí van a presentar todos los niveles de organización de los seres vivos. Esos son los niveles de organización en los seres vivientes. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabemos que los seres vivos presentan ciertas características. Esas características tienen que tenerlos todos los seres vivos, ¿no? Y una de esas características será la organización específica, y esa organización está dada en niveles, que son esos últimos que hemos visto. Muy bien, ahora, ¿de qué están formados los seres vivos? Los seres vivos están formados, y habíamos mencionado en algún momento, de átomos y moléculas, ¿no? Entonces vamos ahora a empezar a hablar de la composición química de la materia viva. Ahora, te pueden decir materia viva o también te pueden decir protoplasma. ¿Ya? Es lo mismo, materia viva o protoplasma. Si a ti te hablan del protoplasma, te están hablando de la materia viva. ¿Ya? Materia viva o protoplasma se refiere a lo mismo. Composición química del protoplasma es equivalente a decir composición química de la materia viva. ¿No? Es equivalente a decir composición química de la materia viva. Muy bien, entonces, ¿cuál es esa composición química de la materia viva? Los seres vivos estamos formados por elementos químicos. Los elementos químicos que forman parte de los seres vivos son los llamados bioelementos o elementos biogénicos. Son aquellos elementos químicos que están formando parte de los seres vivos. Ahora, ¿todos los elementos químicos son bioelementos? No. ¿Quiénes son bioelementos? Solamente los elementos químicos que están formando parte de los seres vivos. Por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, ¿verdad? El azufre. Pero el helio, por ejemplo, ¿el helio es un bioelemento? No es un bioelemento, porque el helio no está formando parte de los seres vivos. Pero sí está en la tabla periódica. Entonces es un elemento químico, pero no es bioelemento. Entonces, ¿quiénes son bioelementos o elementos biogénicos? Aquellos elementos químicos que están formando parte de los seres vivos. Y según su abundancia, no su importancia, sino su abundancia, sus proporciones en los seres vivos, los podemos agrupar en tres categorías. ¿No? Según su abundancia, entonces, en los seres vivos, los podemos agrupar en tres categorías. En los llamados bioelementos primarios o principales, les llaman también macroelementos, ¿no? O les llaman también elementos organógenos, ¿no? Fíjense que son 4 nombres para lo mismo: bioelementos primarios, o bioelementos principales, o organógenos,
¿verdad? O macroelementos. Y estos son 4. Es el popular CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los 4 elementos químicos que se encuentran en mayor cantidad en los seres vivos, en mayor proporción. Luego están los bioelementos secundarios, que son aquellos que se encuentran en menor cantidad o en menor proporción que los primarios o que los macroelementos. Son necesarios también, pero en cantidades menores. Por ejemplo, aquí están el azufre, el fósforo, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Son bioelementos secundarios. Y hay un tercer grupo que también son necesarios, pero en cantidades muy, muy pequeñas. Tan pequeñas que todos juntos apenas conforman el 1% del total de bioelementos. A eso les llaman oligoelementos, aquellos que se necesitan en cantidades muy, muy, muy ínfimas, muy pequeñas. Son necesarios, sí, pero en cantidades pequeñas. Les decía, tanto es así que todos juntos apenas llegan al 1% del total. Aquí están, por ejemplo, el hierro, el manganeso, magnesio no, magnesio secundario, manganeso es oligoelemento. Hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. Son, por ejemplo, oligoelementos. Entonces, así están separados los bioelementos según su abundancia, ¿no? Según las proporciones, ¿no? Los que se encuentran en mayor proporción en los seres vivos, los bioelementos principales o macroelementos. Los que se encuentran en menor cantidad, los secundarios. Los que se encuentran en cantidades muy, muy pequeñas, los oligoelementos, ¿no? Los oligoelementos. Muy bien, esos son los elementos químicos. Pero en los seres vivos, estos elementos químicos también se pueden asociar. Y si se asocian, deforman las biomoléculas. Entonces, en los seres vivos también están presentes las biomoléculas, que también se les puede decir principios inmediatos. Por ejemplo, ustedes en el texto, ahí dice principios inmediatos. El término principio inmediato se refiere a biomoléculas. Estos principios inmediatos o biomoléculas pueden ser inorgánicos u orgánicos. ¿Cuáles son los inorgánicos? Por ejemplo, está el agua. El agua es una biomolécula inorgánica. Está formada por oxígeno e hidrógenos, ¿verdad? Esa es la molécula de agua, formada por oxígeno e hidrógenos. Esa molécula de agua, a su vez, tiene ciertas características. Las moléculas de agua pueden unirse entre sí mediante enlaces químicos que son los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Dos moléculas de agua diferentes pueden unirse entre sí mediante los llamados puentes de hidrógeno. Presentan enlaces covalentes entre los elementos de una misma molécula, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno se unen mediante un enlace covalente. Bien, pero ¿qué características importantes tiene la molécula de agua? ¿Por qué son tan importantes en los seres vivos? Es una molécula dipolar, por ejemplo. ¿Qué significa dipolar? Prefijo di, dos, que puede usar sus dos polos. ¿Cuáles son sus dos polos? Sus dos polos eléctricos. El polo positivo, que lo va a dar el hidrógeno, y el polo negativo, que lo va a dar el oxígeno. Por eso se dice que es una molécula dipolar, ¿no? Porque puede usar sus dos polos eléctricos, ¿no? Puede usar sus dos polos eléctricos. Esa característica de ser una molécula dipolar es lo que le da de ser considerada como el solvente universal. ¿Por qué se le llama el solvente universal? Porque la mayoría de sustancias pueden disolverse en agua. Justamente porque el agua es una molécula dipolar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros agregamos sal, cloruro de sodio, las moléculas de agua rodean tanto al cloro como al sodio. El cloro tiene carga negativa, entonces el agua va a rodear al cloro, pero ¿quién rodea al cloro? ¿Qué parte de la molécula de agua? El hidrógeno, porque tiene carga positiva, atracción de cargas opuestas. Lo mismo pasa con el sodio, pero el sodio tiene carga positiva, entonces también se ve rodeado por agua, pero si te das cuenta, quien está cerca al sodio son estas esferitas rojas, que viene a ser el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene carga negativa,
el sodio positiva, atracción de cargas. Entonces, toda molécula que puede ionizarse o puede presentar carga, se disuelve en agua. ¿Quiénes no se disuelven en agua? Las moléculas que no tienen carga. Por ejemplo, las grasas, ¿no? Si una grasa no tiene carga, no se disuelve en agua, porque no puede reaccionar ni con el hidrógeno ni con el oxígeno. Entonces, ese carácter dipolar le da esto de ser el solvente universal, ¿no? De ser el solvente universal, ¿no? Y además esta propiedad se debe a su capacidad de formar puentes de hidrógeno con otras que se disuelven. ¿Qué más? El agua tiene una alta tensión superficial, por eso es que los insectos pueden posarse fácilmente sobre la capa de agua sin hundirse. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua están fuertemente unidas, ¿no? Hay una alta tensión que forma como si fuera una película. Los puentes de hidrógeno del agua son los responsables de mantener a las moléculas fuertemente unidas, de tal manera que pueda soportar el peso de un insecto, ¿no? El peso de un insecto. ¿Qué más? Tienen un alto calor específico. ¿Qué caracteriza esa propiedad de alto calor específico? Es la capacidad de absorber grandes cantidades de calor antes de modificar su temperatura. Por eso es que al agua también se le considera como un termorregulador, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, evita en nosotros, en los humanos, por ejemplo, evita que nuestra temperatura corporal se eleve. ¿Cuánto es nuestra temperatura corporal promedio? 37 grados. Si pasamos los 37 grados, estamos haciendo fiebre. Y eso ya no es normal. En verano, nuestra temperatura tiende a subir por efecto ambiental, por la actividad, etc. Pero si pasamos los 37 grados, ¿no es cierto? Si pasamos los 37 grados, entonces, ¿sí? Si pasamos los 37 grados, entonces ya estaríamos haciendo un proceso de fiebre, ¿verdad? Ya estaríamos haciendo un proceso de fiebre. Entonces, para evitar eso, ¿qué ocurre? Para evitar eso, nuestra agua interna absorbe ese calor y eliminamos esa agua que absorbe el calor bajo la forma de sudor. El sudor es nuestra agua corporal que ha absorbido calor interno, para evitar que nuestra temperatura se eleve, para evitar que nuestra temperatura pase los 37 grados. Y eso se debe a su alto calor específico, ¿ya? Eso se debe a su alto calor específico. Bien, estas propiedades y algunas otras, ¿qué beneficios tienen para los seres vivos? La adhesión, la cohesión, el calor de evaporización, la ionización, por ejemplo. La adhesión de moléculas, cohesión de moléculas, calor de vaporización, que evita la acumulación de calor, ¿no? La ionización, que es la descomposición de elementos bajo la forma de iones, ¿no? Son características favorables para los seres vivos. ¿Qué otra molécula inorgánica? Están las sales minerales. Ahora, ¿qué pasa con las sales minerales? Las sales minerales generalmente en los seres vivos se encuentran disueltas bajo la forma de iones. ¿Qué es un ion? Un ion, si recuerdan por química, son elementos que presentan carga, ¿no? Si yo escribo esto, por ejemplo, ¿esto es un ion? No, este es el elemento sodio. Pero si yo a eso le adiciono la carga, ahí sí estoy diciendo, es el ion sodio. Entonces, las sales generalmente en nuestro organismo están en forma disuelta, bajo la forma de iones. ¿Ya? Están en forma disuelta bajo la forma de iones. Entonces, generalmente así se pueden encontrar las sales, ¿no? Se pueden encontrar disueltas bajo la forma de iones. Un ion, ya sabemos, es elemento que tiene carga. Bien, estas sales tienen ciertas funciones en el organismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué función tiene el ion sodio de la sal en el organismo? Este ion sodio, por ejemplo, participa en la sinapsis para que se pueda transmitir el impulso nervioso, ¿no? La transmisión nerviosa de una neurona a otra. Ahí nosotros necesitamos sodio. El hierro, por ejemplo, ¿qué función tiene el hierro en el organismo?
se emplea para hacer la hemoglobina, ¿no? Está presente en la hemoglobina. El potasio, ¿qué función tiene el ion potasio en el organismo? Participa del impulso nervioso. El ion calcio, ¿qué función tiene el calcio en el organismo? Participa de la formación de huesos. Entonces, como se dan cuenta, los iones cumplen funciones importantes. Y además, las sales en general están formando parte de estructuras. Están formando parte de los huesos, por ejemplo. Están formando parte de los caparazones, de las conchillas, de las cubiertas de los insectos o de los crustáceos. Ahí, por ejemplo, encontramos gran cantidad de sales, ¿no? Y las sales minerales son moléculas inorgánicas, ¿no? Son moléculas inorgánicas. Y luego, como moléculas inorgánicas, tenemos a los gases, el oxígeno y el anhídrido carbónico. El oxígeno es importante para los organismos aeróbicos como nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos el oxígeno en el metabolismo. ¿Y lo necesitamos para qué? Nosotros necesitamos oxígeno porque el oxígeno cumple una función importante en los seres vivos, en los seres aeróbicos. Este oxígeno se le considera como el aceptor final de los iones hidrógenos, ¿no? De los iones hidrógenos y de electrones. Para eso necesitamos el oxígeno. En el metabolismo se suelen liberar iones hidrógeno y electrones, que no pueden quedar libres. Entonces, ¿quién se encarga de recepcionar, ¿no? de capturar finalmente, si lo quieres decir así, esos iones hidrógeno y electrones? Es el oxígeno. Y eso es importante en organismos aeróbicos. Y el anhídrido carbónico es otro gas, ¿no es cierto? Es otra molécula inorgánica, y que es importante para organismos que hacen fotosíntesis. Es un gas, en realidad es un gas respiratorio, nosotros liberamos CO2 en la respiración. Pero ¿quién utiliza ese CO2? Básicamente ese CO2 es utilizado en la fotosíntesis. Cuando te hablen de fotosíntesis, te hablen de la fase luminosa, fase oscura, en la fase oscura se utiliza el CO2. Esos son los gases que están presentes continuamente en los seres vivos y son moléculas inorgánicas, ¿no? Son moléculas inorgánicas. Bien, entonces moléculas inorgánicas, el agua, las sales y los gases. Pasemos ahora a ver las moléculas orgánicas, ¿ya? Las moléculas orgánicas. Y empecemos con los carbohidratos, ¿ya? Empecemos con los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas orgánicas y se dice que son moléculas ternarias. ¿Por qué el término ternario? Ternario viene de tres, ¿verdad? Cuando nos hablan del terno, el terno es la vestimenta formal de los caballeros, ¿no es cierto? Tiene tres componentes, el pantalón, el chaleco y el saco. Terno. La terna arbitral, tres árbitros. Compuestos ternarios, tres elementos. Los carbohidratos están formados por tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces son moléculas orgánicas ternarias, ¿no? Son moléculas orgánicas ternarias. Todas son solubles en agua, ¿no? Son moléculas solubles en agua. Estos carbohidratos, según su complejidad, los podemos separar en tres grupos. Los carbohidratos más simples, los más pequeños, toman el nombre de monosacáridos. ¿Qué son los monosacáridos? Los carbohidratos más simples, los más pequeños. Son las unidades que conforman los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos más simples, más pequeños, vienen a ser los monosacáridos, ¿no? ¿Cuál es la unidad más pequeña que forma un carbohidrato? Los monosacáridos, ¿no? Los monosacáridos. Bien, estos monosacáridos a su vez están clasificados según la cantidad de carbonos que tienen. Si el monosacárido tiene 3 carbonos, se le llama triosa. Si tiene 4 carbonos, se le llama tetrosa. Si tiene 5 carbonos, se le llama pentosa. Y si tiene 6 carbonos, se le llama hexosa.
Los más comunes y los más importantes en los seres vivos son las pentosas y las hexosas. Es decir, los que tienen 5 carbonos pentosas y los que tienen 6 carbonos hexosas. Esos son los más importantes y los más comunes en los seres vivos. Las pentosas, que son los que tienen 5 carbonos y están formando parte de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, pentosas, ¿quiénes son? La ribosa, que está en el ARN, y la desoxirribosa, que está en el ADN. Son pentosas. Y el otro grupo que habíamos dicho que es más importante y más común son las hexosas, que son principalmente fuente de energía. ¿Cuáles son las hexosas? Aquellas que tienen 6 carbonos, ¿verdad? ¿Cuáles son las hexosas? La famosa glucosa, luego está la fructosa y la galactosa. Glucosa, fructosa y galactosa, todas tienen 6 carbonos, entonces son hexosas. En cambio, la ribosa y la desoxirribosa tienen 5 carbonos, entonces son pentosas. ¿Ya? Ribosa, desoxirribosa, pentosas, glucosa, fructosa y galactosa, hexosas. Son monosacáridos. ¿Ya? Son monosacáridos. Ahora, el segundo grupo de carbohidratos lo conforman los disacáridos. Y los disacáridos resultan de la unión de 2 monosacáridos. Cuando 2 monosacáridos se unen, te forma un disacárido. ¿Ya? Cuando 2 monosacáridos se unen, por ejemplo, este es un monosacárido, todo esto, acá hay una glucosa, este es otro monosacárido, es una fructosa, se van a unir mediante un enlace químico, entonces te forma todo este compuesto que se llama disacárido. Entonces el disacárido resulta de la unión de 2 monosacáridos. Y el enlace químico que une los monosacáridos se denomina enlace glucosídico. Entonces, ¿qué es el enlace glucosídico? El enlace glucosídico es el enlace químico que une 2 monosacáridos. Un disacárido resulta de la unión de 2 monosacáridos que se unen mediante un enlace químico llamado enlace glucosídico, ¿ya? Denominado enlace glucosídico. ¿Cómo se llama la macromolécula formada por 2 monosacáridos? Se denomina disacárido, ¿no es cierto? Se denomina disacárido. ¿Cómo se forma y cómo se rompe el enlace entre los 2 monosacáridos? ¿Cómo se llama este enlace? Ya habíamos dicho que ese enlace se denomina enlace glucosídico, ¿no? El enlace se forma por pérdida de una molécula de agua. Se forma el agua aquí, se pierde, se forma el enlace. Se le llama deshidratación. Y se rompe si es que tú vuelves a agregar agua. Se llama hidrólisis. Este enlace, que es lo que sí se tienen que acordar, este enlace se llama el enlace glucosídico. Entonces, el enlace químico que une 2 monosacáridos se llama enlace glucosídico. Y la molécula que resulta de la unión de 2 monosacáridos es el disacárido. ¿Qué funciones cumplen los disacáridos? Cumplen varias funciones, ¿no? Son fuente de energía y, y es el transporte de azúcares en las plantas, ¿no? ¿Cuáles son los principales disacáridos? Está, por ejemplo, la sacarosa. La sacarosa es un disacárido, ¿no? La sacarosa. Esta sacarosa resulta de la unión de glucosa más fructosa. ¿Qué otro disacárido? La lactosa. Es otro disacárido que resulta de la unión de glucosa más galactosa. Y otro disacárido es la maltosa, que está en la cebada, en la malta. La lactosa está en la leche. La sacarosa es el azúcar de caña, es lo que nosotros compramos todos los días. La maltosa está en la malta, en la cebada. Resulta de la unión de glucosa más glucosa.
Estos son disacáridos, ¿no? Resultan de la unión de dos monosacáridos mediante el enlace glucosídico, ¿no? Mediante el enlace glucosídico. Y el tercer grupo son los polisacáridos. Los polisacáridos ya son los carbohidratos de mayor tamaño, están formados por la unión de miles de monosacáridos, ¿no?, que se unen mediante enlaces glucosídicos. Por ejemplo, el almidón, por ejemplo, la celulosa son polisacáridos. Los polisacáridos están formados por la unión de muchos monosacáridos que se unen mediante enlaces glucosídicos, ¿no?, que se unen mediante los enlaces glucosídicos. ¿Qué polisacáridos conocemos? Por ejemplo, el almidón y el glucógeno, ¿no? El almidón y el glucógeno tienen por función ser almacenamiento de energía, almacenan energía. El almidón en plantas y el glucógeno en animales. Entonces, el glucógeno almacena energía en los animales, el almidón almacena energía en las plantas. Y la celulosa y la quitina no tienen por función almacenar energía. Su función más bien es estructural, forma parte de estructuras. La celulosa forma parte de la pared celular y la quitina forma parte de la cubierta de los insectos, ¿no?, del exoesqueleto de los insectos. Bien, en general esos son los carbohidratos. Segunda molécula orgánica, los lípidos, ¿ya? Segunda molécula orgánica, los lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas, pero que son insolubles en agua, ¿ya? Son totalmente insolubles en agua, no se solubilizan en agua. Y están separadas, según su complejidad, en tres grupos. Están los llamados lípidos simples. Aquí encontramos a las grasas neutras. ¿Cuándo decimos que un lípido es simple? Todo lípido simple está formado ¿de qué? Está formado por un alcohol, que es el glicerol, y ácidos grasos. Si está formado por tres ácidos grasos, se le denomina triglicérido. El triglicérido es el principal lípido simple que nosotros tenemos, porque es el encargado de almacenar energía. Ese triglicérido es un lípido simple. ¿Por qué? Porque solamente está formado por alcohol y ácidos grasos. Como tiene tres ácidos grasos, se le llama triglicérido. Otro lípido simple son las ceras. Las ceras también son lípidos simples, pero su función es formar parte de estructuras dérmicas. No es almacenar energía como el triglicérido, sino más bien es formar parte de cubiertas, de estructuras dérmicas en animales y plantas. Entonces, los lípidos simples solamente tienen alcohol y ácidos grasos, ¿ya? El alcohol es el glicerol, ¿ya? Y un glicerol es un alcohol de 3 carbonos y un ácido graso es una secuencia, es una cadena que tiene numerosos átomos de carbono, ¿no? Esos ácidos grasos están unidos al glicerol. Si se unen 3 ácidos grasos, se denomina triglicérido, que es el principal lípido simple que tenemos. ¿Cómo se une un glicerol a un ácido graso? Se une por deshidratación, cuando se pierde una molécula de agua. ¿Qué función tienen los lípidos? Almacenamiento de energía, ya hemos dicho. También sirven como aislantes térmicos y como participan en las señales químicas, ¿ya? Participan en las señales químicas. El segundo grupo de lípidos son los lípidos complejos. ¿Cuándo hablamos de un lípido complejo? Cuando ese lípido tiene alcohol, ácidos grasos, pero adicionalmente tiene otro componente químico. Ese otro componente químico le va a dar la característica de lípido complejo. Por ejemplo, el fosfolípido. ¿El fosfolípido qué tiene? Alcohol, ácidos grasos y fósforo. Entonces tiene fosfolípido. Como hay un componente adicional, le denominan lípido complejo, ¿no? Le denominan lípido complejo. Todo lípido que tiene un componente adicional se le llama lípido complejo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el glicerol está unido a ácidos grasos, pero además a un grupo fosfato. Entonces se le llama fosfolípido, que es un lípido complejo, ¿no? Que viene a ser un lípido complejo. ¿Qué función tienen los fosfolípidos? Forma parte de la estructura de la célula, ¿no? Está presente en las membranas de la célula. Está presente en las membranas de la célula.
Y el tercer grupo de lípidos son los esteroides. Los esteroides tienen una estructura muy particular. ¿Por qué? Porque su estructura química es totalmente diferente a los anteriores. ¿Y por qué es diferente? Porque los esteroides no tienen ácidos grasos. Entonces, los lípidos que no tienen ácidos grasos se le llaman esteroides. ¿Ya? Se le denominan esteroides. ¿Quiénes son esteroides, por ejemplo? El colesterol. El colesterol es un esteroide. Las hormonas sexuales son esteroides, ¿no? La progesterona, la testosterona. La vitamina D es un esteroide. Y los ácidos biliares son esteroides. Entonces, si a ti te dicen, por ejemplo, el colesterol es un lípido, por lo tanto tiene ácidos grasos, falso. El colesterol es un lípido, sí, pero no tiene ácidos grasos. El colesterol es un esteroide. Entonces, esteroides son aquellos lípidos que no tienen ácidos grasos, como el colesterol, la vitamina D, las hormonas sexuales, ¿no? Los ácidos biliares, etc. Esos son los esteroides, ¿no? Su estructura química es muy particular, ¿no? Ninguna tiene ácidos grasos. ¿Qué función cumple? Función estructural y de señal química. Tercer grupo de moléculas orgánicas, las proteínas. Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en la célula. ¿Ya? Son las moléculas orgánicas más abundantes en la célula. Y son, además, moléculas que están formadas por la unión de unidades llamadas aminoácidos. Toda proteína resulta de la unión de estas unidades llamadas aminoácidos. Todo aminoácido tiene un carbono central, un grupo amino y un grupo carboxilo. Entonces, la unión de estas moléculas pequeñas para formar una molécula de mayor tamaño toma el nombre de proteínas. ¿Cómo se llama esta molécula pequeña? Esta molécula pequeña toma el nombre de aminoácido. Cuando varios aminoácidos se unen, entonces te forma esta molécula orgánica que vienen a ser las proteínas. ¿No? Entonces, esas unidades pequeñas son los aminoácidos que conforman a las proteínas. ¿Cómo está formado un aminoácido? Ya habíamos dicho, un carbono central unido a un grupo amino, que es donde está el nitrógeno, y a un grupo carboxilo, que es donde está el carbono y los dos oxígenos. Esto es un aminoácido. Para formar proteínas tú necesitas decenas de estos aminoácidos. ¿Ya? Tú necesitas decenas de esos aminoácidos. Todo aminoácido tiene entonces un carbono central, un grupo amino, un grupo carboxilo y este R, que es el radical. ¿No? Es una estructura química muy particular. Ese es un aminoácido. Bien, ahora estos aminoácidos están separados en aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué toma el nombre de esencial? Todo aminoácido esencial es aquel aminoácido que nuestro organismo necesita, pero no es capaz de fabricar, no es capaz de sintetizar. Entonces, necesariamente tienen que estar en los alimentos, a diferencia de los no esenciales. ¿Por qué se le llama no esencial? ¿Porque no es importante? No, sí es importante. Lo que pasa es que nuestro organismo sí los elabora, sí los fabrica. Entonces, no es necesario que obligadamente estén en los alimentos, porque nuestro organismo sí es capaz de fabricar. Esos son los no esenciales, a diferencia de los esenciales. Estos sí, esos sí tienen que estar en los alimentos, porque nuestro organismo no los puede elaborar, no los puede fabricar. ¿No? Entonces, es un aminoácido que debe ser obtenido de los alimentos, debe ser obtenido de la dieta, porque el organismo no los puede fabricar, no los puede sintetizar. ¿Ya? No los puede elaborar, no los puede sintetizar. ¿Cómo diferencias un aminoácido de otro? Lo vas a diferenciar por el grupo radical. ¿No? El grupo R, el grupo radical, es distinto. Jean-Baptiste de Monod, Lamarck, fue quien acuña por primera vez el término biología. ¿No? Este señor es Lamarck y fue él, ¿no?, quien utiliza por primera vez el término biología. ¿No? Él se refería con que la biología, ahí utiliza por primera vez el término, comprende todo lo que se relaciona con los cuerpos vivientes, es decir, los seres vivos, su organización, su desarrollo, su composición, etc. Entonces, a él le vamos a deber el
término de biología. ¿No? La palabra biología fue acuñada por Lamarck, cuyo verdadero nombre, insisto, es Jean-Baptiste Monod. No te van a venir las dos alternativas, te va a venir una. ¿No? Una de las dos te va a venir. Si es que te preguntaran, ¿no? ¿Quién utiliza por primera vez el término biología? Muy bien, entonces tenemos, biología es la ciencia de la vida, se encarga de estudiar a los seres vivos. Ahora, esta ciencia, esta biología, está separada en áreas, ¿no? Está separada en ramas. Esas áreas, esas ramas de la biología, se les suele llamar también dominios. Dominios, áreas o ramas de la biología. Es cómo está separada la biología para estudiar a los seres vivos, ¿no? Esos son los dominios de la biología. Entonces, la biología estudia a los seres vivos y lo hace separado en áreas. ¿Cuáles son esas áreas? A ver, veamos. Una de ellas es la bioquímica. ¿Qué va a estudiar la bioquímica? La bioquímica va a estudiar todo lo que sea moléculas presentes en los seres vivos. Tratar de empezar de una vez para que podamos llegar a tiempo con el tema de hoy día. Muy bien, entonces el tema es primero general, vamos a hacer unas definiciones generales y luego vamos ya a pasar a hablar de las moléculas en los seres vivos. Eso es lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? Vamos a hablar de la biología en general, dominios de la biología, el método científico, ¿no? Cuáles son las partes del método científico. Luego ya vamos a entrar en sí al curso, ¿no? Los seres vivos, características de los seres vivos y finalmente vamos a mencionar y desarrollar las principales características de los elementos y moléculas químicas que están formando parte de la materia viva, ¿no? Esto es la composición química de la materia viva. Esos son los puntos que nosotros vamos a ver hoy día, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con definición de biología y sus dominios. La biología viene de dos voces, ¿no? Dos voces, bios, que es vida, logos, que viene a ser el tratado o estudio, ¿no? Entonces, etimológicamente, biología significaría el tratado de la vida, el estudio de la vida, ¿no es cierto? En otras palabras, es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que sea vida, ¿no? Entonces, dos voces, bio, vida, logos, tratado, estudio. Etimológicamente, entonces, la biología viene a ser la ciencia de la vida, ¿verdad? Es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, es la ciencia que se encarga de estudiar, ¿no? Todo lo que sea moléculas que están presentes en los seres vivientes. El estudio de las moléculas, las características de las moléculas presentes en los seres vivos, es objeto de estudio de la bioquímica. Biofísica, todo lo que tenga que ver con energía presente en los seres vivos. Transferencia de energía, pérdida de calor, ganancia de calor, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con energía en los seres vivos, lo estudia la biofísica, ¿no? Gasto de energía, etcétera. La biología celular, bueno, esto es sencillo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con célula, características, estructura de la célula. Antiguamente se solía utilizar el término citología. Pues de repente ustedes encuentran el término citología, se refiere a la biología celular, solamente que el término citología está siendo desplazado por el término biología celular. Histología, tejidos, todo lo que sean tejidos. Embriología, bueno, eso también es sencillo, ¿no? El desarrollo embrionario de los seres vivos, ¿no? Las etapas embrionarias de los seres vivos. La paleontología, todo lo que sean fósiles, el estudio de fósiles. ¿Por qué es importante estudiar fósiles? Porque acuérdense que los fósiles son restos de un organismo primitivo, ¿no? Entonces nos permite comparar cómo fue ese organismo primitivo con los organismos actuales. La paleontología entonces se encarga de estudiar fósiles. Taxonomía, clasificación de los seres vivos. A qué reino pertenece, a qué familia pertenece, qué especie es, cuál es su nombre científico, etc. La ecología se encargará de estudiar a la vida. ¿Quién propone por primera vez el término de biología? Quien propone por primera vez el término biología es este señor. Este señor es Lamarck.
¿no? Este señor es Lamarck. Entonces te pueden preguntar, ¿verdad? Te pueden preguntar, ¿quién utiliza por primera vez el término biología? Lamarck. Ahora, de repente en las alternativas no te viene el término Lamarck, te puede venir su verdadero nombre. ¿Cuál es el verdadero nombre de Lamarck? El verdadero nombre de Lamarck es Jean-Baptiste de Monod. Ese es su verdadero nombre. Cualquiera de los dos nombres te va a venir, no te va a venir los dos, te va a venir uno, Lamarck o Jean-Baptiste de Monod. ¿Quién es este señor? Quien propone por primera vez el término biología. ¿Cuándo utiliza este término? Este término lo utiliza en el año 1802. En este año recién se emplea la palabra biología por Lamarck. ¿Ya? Entonces, Lamarck, cuyo verdadero nombre es Jean-Baptiste de Monod, utiliza o fue quien acuña por primera vez el término biología para referirse justamente a aquella ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, ¿no? Aquella ciencia que se encarga de estudiar todo lo concerniente a lo que es vida. Entonces, bueno, muchachos, buenas tardes. Les doy la bienvenida para el curso de biología, como ven en la lámina. Vamos a llevar el curso de biología. La clase de ahora está a mi cargo, mi nombre es Alberto López, ¿no? Entonces de repente nos vamos a volver a encontrar en otras clases del mismo curso, ¿no? Pero su horario del curso siempre es el mismo, ¿no? Va a ser los jueves, las 2 primeras horas, ¿no? Las 2 primeras horas. Unos breves segundos solamente para indicarles más o menos qué temas vamos a abarcar a lo largo del curso, ¿no? A lo largo del curso ustedes van a recibir todos los ítems que les proponen en el temario, ¿no? En el temario del prospecto de admisión. Ahí vamos a desarrollar esos puntos, de tal manera que ustedes puedan tener un panorama general del curso para que puedan enfrentar con éxito el examen de admisión. Recuerden también que cuando enfrenten su examen, traten de absolver primero las preguntas más sencillas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no dejen de lado ningún punto suelto en cualquiera de los cursos, ¿no? El no contestar una pregunta difícil te quita el mismo puntaje que el no contestar una pregunta sencilla. El tema de ahora es un poquito amplio, ¿no? Es un poquito amplio, entonces vamos a tratar